Amén, queridos hermanos. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Estamos en este día ya última semana de este año 2020. Un año difícil para muchas personas, para la sociedad. Un año en el cual este mundo ha sido azotado con enfermedad. Y se cumple la palabra, ¿cierto?, que se expresa en Apocalipsis, cuando dice que los hombres, al ser atormentados por diversas pruebas, por diversas circunstancias, ellos se levantaban y maldecían el nombre del Señor. Tal vez pueda sonar un poco contradictorio, ya que ayer, anteayer y los días y esta semana que pasó, ¿cierto?, estos días que han pasado, muchos se levantaron para maldecir el nombre del Señor. Y esto lo digo con responsabilidad, ya que esta predicación va a ser grabada y subida a YouTube. Ya que durante todo el año se ha maldecido al Señor. Se le ha preguntado al Señor por qué ha pasado esto, por qué han muerto familiares, por qué la gente se enferma. Y se ha negado el nombre del Señor Jesús por medio de leyes, por medio de pancartas, llamando al aborto, llamando a diferentes situaciones. Pero el día de ayer se celebraba, entre comillas, el supuesto día del nacimiento de Jesús. Hermanos, esto lo digo con responsabilidad. Ayer se maldijo el nombre del Señor, lamentablemente, o los días pasados cuando se hizo referencia a esa natalidad, ya que los hombres se vistieron de hipocresía, aquellos que han maldecido a Dios durante todo el año. Ayer pusieron su careta y celebraron el día de aquel al cual maldicen con sus palabras, al cual reprueban con sus actos y al cual aborrecen en sus corazones. No es que yo tenga un poder extrasensorial para saber lo que las personas hacen en su corazón. Me basta la escritura para saberlo. Allá en Romanos dice que no hay ninguno justo. Y si no hay ninguno justo, todos aquellos que eran injustos aborrecen al justo por causa de su justicia. Gracias al Señor, gracias a su misericordia, gracias a su amor benevolente que nos ha alcanzado, que en nuestra injusticia, en nuestra dureza, Él nos alcanzó y pudimos oír su voz, hermanos, para adorarle, para bendecirle. Hermanos, ayer fue un día de idolatría, ayer fue un día de desconocimiento, de ignorancia. Por cuanto las personas celebran a alguien que no conocen, a alguien que no aman. Y se usa el nombre del Señor para cometer todo tipo de actos horribles, horripilantes. Espero, hermanos, que podamos tener conciencia de eso. De que el Señor habla a nuestros corazones. Y hoy día, hermanos, quisiese proseguir con aquel mensaje que el Señor nos ha hablado el día sábado anterior, el cual estábamos leyendo como versículo central, como la columna del compartir. Leímos Jeremías capítulo 9, 23, hermanos. En Jeremías capítulo 9, 23 se habla en el contexto de ese capítulo acerca de cómo los hombres habían olvidado a Dios, tal como en este tiempo. Se levantaban para estafar, se levantaban para agredirse, vivían sus vidas ofrendándolas a la maldición, ofrendándolas al pecado, entregando a sus hijos, a sus esposas y a todo lo que en ese minuto en Israel se ejercía, era solamente, hermanos, por un egocentrismo. La gente ya no admiraba a Dios, sino que lo único que hacían era usar el nombre de Dios, el sacrificio, el testimonio, en un beneficio propio. Y en el verso 13, y lo leo, hermanos, si ya encontraron el verso 23, 10 versículos antes dice así: dijo Yahvé, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres.
Entonces, hermanos, este mundo está en la misma situación. Muchos celebraron, entre comillas, el día del Señor, el día del nacimiento de Jesús. Pero ellos dejaron la ley del Señor, partiendo, hermanos, por las leyes que se están aprobando en este instante, en este minuto, en nuestro propio gobierno, chileno por lo menos, y sé que en muchos países latinoamericanos de habla hispana, donde se ha empujado todo a olvidar la ley de Dios. Incluso se reprueban los actos que van conforme a las obras de Dios. La santidad antes del matrimonio, la purificación de las hermanas jóvenes, de los jóvenes, se usa para agredir a los creyentes, se persigue a los creyentes por causa de las leyes, por causa de lo que el hombre quiere empujar hoy en día y ponerlo como un estandarte. Entonces, hermanos, aparece este versículo 23 que habíamos estado comentando el sábado pasado y hoy día quisiésemos que profundizásemos un poco más. Y dice así, hermanos: así dijo Yahvé: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Yahvé, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahvé. Recordemos, hermanos, que los principales pecados que se estaban acá condenando era la idolatría, ¿ya? Y el Señor, para combatir la idolatría, le dice al pueblo por medio de Jeremías que uno de los caminos para combatir la idolatría es precisamente conocer a Dios, ya que el desconocimiento de la obra de Dios, el desconocimiento de la voluntad de Dios y el desconocimiento de los atributos de Dios o del carácter de Dios generan en el pueblo, generan en las personas idolatría. ¿Por qué? Porque en el momento en que las personas dicen, por ejemplo, una frase que es muy escuchada, que es muy dicha en este tiempo: Dios es amor, y por ende los cristianos deberíamos avalar toda clase de amor, aunque ese amor sea un falso amor, sea solamente una pasión desvergonzada, sea solamente un modo de libertinaje. Entonces, en el nombre de un Dios que no es el Dios bíblico, y que a ese Dios se le llama el Dios que es amor, entonces muchos grupos de diversas edades, de diversos tonos de piel, de diversas etnias, de diversos estratos sociales, se levantan para atacar al Dios bíblico en nombre de un falso Dios que se dice que Dios es amor. Ciertamente nuestro Dios en su naturaleza es amor, pero también es muchas otras cosas. Entonces este Dios que la gente del mundo cree, los ama al punto que no puede reprenderlos, los ama al punto que no puede castigar, los ama al punto que no puede ordenar la casa. Limitan la voluntad de este Dios que ellos proclaman, un Dios de amor, entre comillas, para hacer toda clase de actos vergonzosos que nuestro Dios reprueba y que nuestro Dios ya ha juzgado previamente. Entonces, hermanos, vemos en este tiempo un claro síntoma y una clara enfermedad de idolatría, no solamente en el mundo, sino también en muchas iglesias que se intentan levantar en el nombre de este falso Dios. Me gustaría, hermanos, que fuésemos a Primera de Samuel, que va a ser ahora nuestro verso o nuestro capítulo columna o principal, en el cual Primera de Samuel, hermanos, capítulo, denme un segundo para no errar, 15, verso 23. Aquí hay una forma, una manifestación de la idolatría que me gustaría que examinásemos, ya que
se evidencia el desconocimiento del Dios bíblico, Yahvé yo soy, o Yahvé de los ejércitos, Yahvé Sabaoth, Jehová de los ejércitos, Jehová Dios, Yahvé Elohim, y un rey, vamos a seguir en la sintonía de los reyes, nos va a evidenciar, hermanos, que el desconocimiento de Dios es una evidencia de una idolatría. Es decir, cuando nosotros nos paramos frente a un grupo de personas, frente a hermanos, frente a personas, y les predicamos en el nombre de un Dios que no es el Dios bíblico, sino un Dios hecho de acuerdo a nuestros pensamientos, con la frase yo creo que Dios es así, inmediatamente ese yo creo que Dios es así ya no es el Dios bíblico. Nuestra forma de hablar debe cambiar, hermanos. Nuestra forma de expresarnos debería ser la siguiente. El Dios que se manifestó en la persona de Jesucristo, Dios manifestado en carne, Jesucristo dice esto en las Escrituras. ¿En dónde? En tal, tal y tal versículo. No debemos decir, no, yo creo que Dios aprueba tal y tal práctica. Yo creo que Dios hace esto. Nuestra forma de hablar debe estar basada en las Escrituras. Nuestra forma de expresión, nuestra forma de predicación, nuestra forma de exhortación, nuestra forma de comunicación debe comenzar y debe estar basado en lo que dicen las Escrituras. Ayer, hermanos, muchos ateos celebraron esta fiesta. Entonces yo siempre pienso, hermanos, que los ateos chilenos, por lo menos con los que me ha tocado debatir, son ateos de cartón. Y de un cartón malo, no de ese cartón bueno. El cartón más malo que usted imagina, el que se rompe solito. Porque aquellos ateos que celebran el nacimiento, entre comillas, del supuesto Dios que ellos aborrecen, ya nos da a entender que sus creencias no son suficientes para atar sus propias conductas. Es decir, ellos cambian todas sus creencias, todos sus pensamientos por un par de calcetines y un champú. Puede sonar gracioso, pero es lo que comúnmente se regala, hermanos. Entonces, nosotros como cristianos no solamente debemos estar basados en las Escrituras para hablar, sino que nuestra vida completa debe estar basada y nuestras obras respaldadas por las obras que el Señor ha manifestado por las Escrituras. Es decir, si usted cría a su hijo de una manera, usted debe basar esa forma de crianza en las Escrituras. Si nosotros, por ejemplo, nos casamos y nuestra forma de matrimonio, nuestra organización matrimonial es de una forma, esa forma debe estar validada por las Escrituras. Si usted, por ejemplo, reprende a su hijo por algún acto, ese acto debe estar también siendo reprendido en base a las Escrituras. No podemos dejar nada a nuestra conciencia y a nuestro pensamiento. Obviamente, hermanos, esto no lo estoy diciendo de que usted haga todo lo que el pastor dice o todo lo que el obispo dice, sino que la revelación de Jesucristo en las Escrituras debe ser lo suficientemente abundante para que nosotros los creyentes, los que nos decimos cristianos, vivamos conforme a las obras de Cristo. Recordemos que en Antioquía, cuando se les llama cristiano a los primeros cristianos, no era porque ellos creían que hacían las cosas que Cristo pareciese ser dijo en algún momento, sino que ellos tenían tal seguridad que se les llamó cristianos porque ellos hacían lo mismo que Cristo hacía. Por eso se les llamó cristianos. Entonces, si usted es cristiano, no es porque usted piensa que Cristo es o hacía tal o cual cosa, sino que es porque usted tiene la seguridad de que lo que usted hace es lo mismo que Cristo haría. Como dijo Pablo en Efesios, que lo leímos hace poco en otro compartir hace un tiempo atrás. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Entonces el verso 23 del capítulo 15 de Primera de Samuel dice así: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Vamos a dejarlo hasta aquí porque esa frase nos va a ayudar a abrir una puerta
para entender, hermanos, que cuando nosotros caminamos bajo preceptos mentales que no están validados por las Escrituras y tampoco nos importa validar nuestras formas de vida en las Escrituras, estamos en idolatría. Nos estamos amando más a nosotros que al Señor. Nuestro ego es tal que nadie puede venir a mí a decirme cómo hacer las cosas, y ni siquiera el Señor podría enviar a profetas, a predicadores, a evangelistas, a maestros para que yo pueda cambiar mi corazón y decir: Señor, enséñame tú. O como dijo por ahí algún gran hombre de Dios, como Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que es una frase que habla del despertar al conocimiento verdadero del Dios verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿por qué está esta frase en este contexto? Me gustaría que hiciésemos un paréntesis prolongado, tal vez media hora, para ver por qué la severidad de Dios frente a este rey. Nosotros vemos que el primer rey de Israel se llamó Saúl. Este primer rey representa, hermanos, al primer rey o al primer hombre que reina, es decir, al viejo hombre. El viejo hombre es soberbio, hermanos. El segundo rey que aparece en las Escrituras es David, ¿cierto? El rey David. Y ese rey representa al Señor Jesús, a aquel que tenía comunión con Dios, a aquel que aprendió a vivir bajo la mano de Dios, que a pesar de que había sido elegido por Dios desde su juventud, él esperó en Dios aproximadamente 40x años, creo que 42 años, para recién tomar el lugar que Dios le había prometido. Fue aquel que mencionó: no ponga mi mano sobre el ungido de Yahvé. O sea, él respetaba que el primer rey pudiese darse cuenta que había sido desechado para darle paso al segundo. Es interesante ver a David como el Espíritu de Dios vivificando nuestro cuerpo y nuestra alma para que el primer rey, que es nuestro viejo hombre, que es aquel hombre soberbio, que es aquel hombre obstinado, que hace las cosas a su parecer, pueda quedar atrás y darle paso al segundo, que está en una comunión constante con Dios. El rey que ha sido lavado, el rey del corazón nuevo. Recordemos que David oró en aquel salmo precioso: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, es decir, el hombre del corazón nuevo. Ese era David. Démosle paso a que reine el verdadero rey, hermanos, el rey escogido por Dios, nuestro Señor Jesús, tipificado en David. Pero vamos a ver ahora a Saúl para contrastar esa vida. A Saúl, hermanos, en el capítulo 15 se le mandó a una misión. ¿Cuál es la misión? La misión era exterminar al pueblo amalecita, a Amalec. ¿Quién es este pueblo? ¿Por qué la severidad de Dios frente a este pueblo? Este pueblo es un pueblo peligroso, es un pueblo nómada de carácter guerrero. El pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, es un pueblo con las siguientes atributos, con las siguientes características. Es un pueblo débil que pastorea ovejas. Es un pueblo pacífico. No es un pueblo hecho de guerreros. Es un pueblo débil. En cambio, los amalecitas son un pueblo... ¿Ustedes han visto la película 300? Hombres que nacían preparados para la guerra y los criaban para la guerra. Los amalecitas eran un pueblo así, un pueblo que cuando ellos se situaban en ciertos sectores, en ciertas regiones, no era para establecerse y crecer, sino que ellos lo que hacían era ir a otro pueblo como cual un virus, absorber las riquezas de ese pueblo, matar a los hombres que vivían ahí, tomar sus riquezas y salir de allí. Ese es el carácter de Amalec, como un virus, como un parásito. Los otros pueblos constantemente tenían guerras entre ellos y preferentemente Amalec se manifiesta de esta forma. Voy a solamente hacer el contexto de forma hablada, pero ustedes lo pueden evidenciar
partiendo, hermanos, en Éxodo 17, la primera aparición del pueblo Amalek ya constituido. Vamos a hablar algunos temas acerca de eso. Luego en Deuteronomio 25, el mismo Dios, el mismo Señor, el Padre, habla al pueblo de Israel, habla a Josué, habla a Moisés, de que tengan memoria de que el Señor había dictaminado la destrucción absoluta de Amalek por una de sus obras. Luego acá en Saúl capítulo 15 se vuelve a tomar en cuenta a Amalek para la destrucción de este pueblo, y luego en el capítulo 30, si no me equivoco, de Primera de Samuel, el mismo Dios llama a David a ir a exterminar al pueblo de Amalek, donde sí se logra el exterminio absoluto de ese pueblo. Me faltó un punto, hermanos, donde en Jueces se le dice a Gedeón que defienda al pueblo de Israel de Amalek, que había ya tomado dominio del pueblo de Israel por causa de su pecado. Entonces, hermanos, la primera vez que aparece Amalek en la Escritura es en el minuto en el cual el pueblo de Israel pasa por un periodo difícil, pasa por un periodo de mucha prueba. El pueblo de Israel estaba debilitado, y esto ocurre en la jornada de Refidim. No sé si los hermanos que estuvieron en el estudio de las jornadas se recuerdan de Refidim. Refidim es la jornada previa al monte Sinaí. Y en Refidim son atacados por este pueblo Amalek. Como modo histórico y un contexto un poco histórico, normalmente los pueblos, cuando se libraban en batalla, no era como una forma de conquista, de matar y exterminar por matar, sino que también había un tópico, un ítem dentro de estas guerras que era medirse de forma en ejército, en poder. Entonces, normalmente los pueblos, cuando se iban a guerra, ellos no iban a matar a las mujeres y a los niños. Lo que se hacía era que se mandaba un tipo de mensajero con respecto a la invasión, con respecto a la guerra. Entonces los pueblos se juntaban en un lugar a pelear. No sé si se podía entender, hermanos. No es que llegaban e invadían, sino que los pueblos se mandaban mensajeros, se mandaban como mensajes de guerra, y se esperaba, por ejemplo, tenemos el caso en la guerra que tiene Israel, cuando muere Fines y Ofni, donde la guerra no se lleva a cabo en el mismo pueblo de Israel, sino que la guerra se lleva a cabo en otro lugar. Entonces los guerreros tenían que ir al lugar, o como un caso mucho más conocido, como los filisteos contra Israel cuando aparece Goliat. ¿Se recuerdan? Estaban en un valle, se ponían de acuerdo, vamos a pelear, vamos a tener una guerra. En este caso la guerra se iba a llevar a cabo en el nombre de dos hombres, por ejemplo, Goliat y el príncipe, o el guerrero de Israel, que fue David, ¿cierto? Ya que todos los demás habían tenido temor. Entonces, ¿qué pasó? Amalek en el capítulo 17 de Éxodo, le hace una trampa a Israel. Israel iba vagando, ¿cierto?, de jornada en jornada. Entonces, cuando aparece Amalek, ellos no mandaron mensajes de guerra, ellos no mandaron a nadie para decir, queremos tener una guerra con ustedes, vamos a invadirlos, sino que ellos avanzaron por la retaguardia de Israel, por donde estaban los débiles, y los débiles se refiere a los niños y las mujeres, que eran las que iban atrás, a los pastores, a los ancianos, y ellos atacaron la retaguardia de Israel, a los débiles, y mataron mucha gente. Entonces Moisés, y tal vez se acuerden mejor, ya que es el periodo en el cual Moisés sostenía sus manos en alto y mandó a Josué a pelear con algunos guerreros para vencer a Amalek. ¿Por causa de qué? De que habían sido atacados de forma imprevista. Esta acción Dios la juzga con el exterminio absoluto de Amalek. Le dice el Señor a Josué que tiene que exterminarlos, pero Amalek huye delante de Josué. Luego, en el segundo enfrentamiento, que es con Gedeón,
enfrentamiento directo. Amalek volvió a atacar a Israel sin previo aviso y lo que hacía Amalek era ir a tomar la siembra, las cosechas de Israel y lo mantenía en un tipo de esclavitud. Hasta que Gedeón se levanta con los verdaderos 300 hombres, ¿cierto? Que son tomados por Gedeón, liderados por Gedeón, y hacen retroceder el camino de Amalek. Amalek allí como que quedó un poco más debilitado por mucho más tiempo, y ahora en el capítulo 15 vuelve a aparecer Amalek, hermanos. Ese es el contexto de Amalek, ¿ya? Entonces dice así, verso 2 del capítulo 15 de Amalek. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos, Yahvé Sabaoth. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Chur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Paréntesis, Saúl y el pueblo, o sea, el ejército, o los hombres que estaban tomando decisiones al respecto, perdonaron a Agag. Y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Yahvé a Samuel diciendo, me pesa. Esta palabra a mí me causa mucha tristeza, hermanos. Es como que el Señor se hubiese sentido defraudado de Saúl. La responsabilidad del rey, la responsabilidad de lo que nosotros vemos a Saúl que representa del alma. Me pesa haberle dado la autoridad a Saúl. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, verso 11, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Yahvé toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento. Estaba celebrando su victoria y se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Yahvé, yo he cumplido la palabra de Yahvé. Samuel entonces dijo, ¿por qué balido de ovejas? Pues ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó, no él, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Yahvé tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Yahvé me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Yahvé te ha ungido por rey sobre Israel. Y Yahvé te ha enviado en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Yahvé, sino que has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Yahvé? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Yahvé y fui a la misión que Yahvé me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín, no yo, el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Yahvé tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Yahvé tanto en los holocaustos y víctimas
como en que se obedezca a las palabras de Yahvé? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Yahvé, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Yahvé y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Yahvé. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Yahvé, y Yahvé te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y ésta se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Yahvé ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Yahvé tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Yahvé. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente. Interesante, alegremente. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijos entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Yahvé en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Yahvé le dolía en su corazón de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Una traducción más acertada de la palabra arrepentía. Amén, hermanos. Leímos todo el capítulo, un capítulo corto, pero muy interesante, con muchos factores y con mucha decisión de parte de Saúl y también de parte del Señor. Hermanos amados queridos, nosotros vemos aquí el evidente desconocimiento del carácter de Dios de parte de Saúl. Saúl lo que hizo, hermanos, fue obedecer a medias. Fue intentar hacer una obra encomendado por Dios según su propio pensamiento. La evidencia que nos da el Espíritu Santo que escribió este libro, el mismo Samuel, es que Saúl fue con el pueblo y tomó de lo que el Señor le había dicho que debía destruir. Así como el Señor nos ha dicho, por ejemplo, que nosotros no tenemos que caer en la tentación, sino que debemos resistir al diablo, por ejemplo. Entonces, si nosotros no resistimos al diablo, estaríamos desobedeciendo las palabras del Señor. Como en otro caso, por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo: sacad vuestro ojo, si vuestro ojo te es ocasión de caer, sacadlo. Nosotros, cuando no cumplimos esa palabra, estamos obedeciendo a medias. Cuando el Señor, por ejemplo, dice que tu sí sea sí y que tu no sea no, y nosotros andamos con sí que son no y no que son sí, también estamos desobedeciendo al Señor y nos volvemos un Saúl, hermanos. Quiero que vean, no solamente que acusen a Saúl de ser un hombre desobediente, sino que podamos ponernos nosotros en diferentes acciones donde el Señor nos ha hablado, ya sea directamente por el Espíritu a nuestras conciencias o por medio de la palabra de manera general, como lo está pasando ahora, y que nosotros pudiésemos ver no solamente atacando lo malo que ha sido Saúl, sino poder preguntarnos en nuestras conciencias cuántas veces hemos desobedecido al Señor. Hermanos, como dijo Samuel, inspirado por el Espíritu de Dios, la idolatría y el ídolo es una manifestación o se manifiesta por medio de la obstinación.
¿Cuántas veces los hermanos, por medio del Espíritu Santo, dándonos evidencias bíblicas, dándonos palabra de Dios segura, hemos querido caminar y transitar por nuestro propio camino? Hermanos, que yo lo que pasa es que yo veo las Escrituras de esta forma. Yo no creo que Dios sea tan severo como para hacer eso. Yo creo que Dios es un Dios de amor, que nos ama. Idolatría. Desconocimiento de cómo Dios actuaría en diferentes circunstancias. No, hermanos, a mí me gusta ver a Dios como un amigo. Idolatría. Ese no es el Dios bíblico. No, a mí me gusta ver a Dios como un Dios benevolente, paciente, como un abuelito con una larga barba donde sus hijos se sientan a sus pies a jugar. Idolatría, hermanos. No, a mí me gusta ver a Dios como un ser de paz. O tal vez al otro extremo. No, a mí me gusta ver como un Dios que enjuicia sin misericordia. No, tampoco es solamente juicio. Dios tiene misericordia, sí. Dios es amor, sí, pero también Él es santo. Él también es justo. Él es también verdadero. Él también es digno. Él también es juez. Él nos ha rescatado, pero también castiga al que ama. Entonces, hermanos, el llamado de esta tarde no es solamente a conocer a Dios según nuestra propia vista y tampoco con vistas previas que alguien nos haya intentado manipular. No, hermano, lo que pasa es que nosotros venimos de la línea pentecostal. Entonces a nosotros nos gusta ver a Dios de esta manera porque así nos gusta a Dios. Hermanos, muy pentecostal será la tradición, pero si no está de acuerdo a las palabras de Dios, debe ser reprobada y sacada de nuestra forma de vida y reemplazada por la palabra de Dios que debe ser basada en las Escrituras. No, hermanos, es que a mí me gusta ver a Dios como la línea bautista, es que ellos leen más la Biblia. Pero si la línea bautista, hermanos, aunque sea una línea larga de generación en generación, si no está acorde a los principios bíblicos, debe ser desechado y debe ser puesta la palabra de Dios como columna y baluarte, para que la iglesia vuelva a ser una columna y un baluarte de la verdad. Porque la iglesia, hermanos, es nutrida por la palabra de Dios. Es alimentada por la palabra. La iglesia por sí sola no es una columna y un baluarte, sino que lo hace es la misma palabra que está en la iglesia y que manifiesta la iglesia. Y esa comunión entre la palabra verdadera y las verdades de Dios generan una iglesia columna y baluarte de la verdad. Nosotros no sostenemos herencias. Nosotros sostenemos la revelación de Dios que ha llegado a nuestros corazones. Nosotros no sostenemos ideas de hombres. Nosotros sostenemos lo que Dios ha dicho por medio de hombres piadosos que buscan la verdad de Dios y no el reconocimiento propio. Saúl, la principal manifestación de idolatría que él mismo manifestó fue hacerse un monumento en el minuto en que él creía haber hecho la voluntad de Dios. Entonces, en el minuto en que estos pastores, obispos, falsos profetas, falsos ministros se hacen ellos mismos un monumento, están manifestando que son o han desobedecido a la palabra de Dios. Mire, hermanos, cuando el hombre es más fuerte que Dios porque él piensa y él ha creado en su mente una doctrina y nosotros no la validamos con las Escrituras, no la argumentamos con las bases bíblicas, sino que la argumenta en base a sus pensamientos, en base a sus ideas, en base a su propia interpretación privada, ya sea Elena de White, ya sea los mormones, ya sean los testigos de Jehová, ya sean los solo Jesús, ya sean los adventistas, ya sea, hermanos queridos, toda clase de doctrinas de demonios que lo único que han hecho ha sido derribar a la columna que debería sostener la verdad.
ya están sosteniendo mentiras. Se están peleando por mentiras, hermanos. Desgastan a los hermanos en conductas, en rituales, en formas de vidas que están alejados de la vida de Dios y por eso viven en derrotas, viven en el pecado, viven acostumbrándose a acariciar sus almas más que a buscar a Dios. Se aman más ellos que aman a Dios. No, a mí me parece, hermanos, que el pololeo en la Biblia o el pololeo en la iglesia debería estar permitido. Estamos en tiempos modernos, por hermano. ¿Y dónde está eso, hermano, en las Escrituras? No, no está, pero es que Dios, hermano, ¿cómo no va a querer que un joven exprese su amor a otra jovencita? ¿No está en la Escritura? Entonces fuera. Así de simple, hermanos. A veces nos cuesta abandonar, nos cuesta soltar cosas que lo único que van a hacer es desprestigiar al Señor por causa de nuestro testimonio y arruinar nuestras vidas. Y preferimos que nos den el maruchan hecho, por hermano. ¿Qué es el maruchan? Para los hermanos que no conocen esta palabra, el maruchan es una sopa instantánea que viene precocida y solamente vertiéndole agua está lista. No nos gusta cocinar espiritualmente hablando, no nos gusta sentarnos a la luz de las Escrituras, no nos gusta decir, a ver, lo que predicó el hermano David el día miércoles, lo que predicó el hermano David el día sábado, ¿es de acuerdo a las Escrituras o no es de acuerdo a ¿Debo creer lo que está diciendo este cabro, este niño, este joven, este adulto, este hombre, este predicador? Hermanos, una de las cosas que el Señor alaba de una iglesia en Apocalipsis es que probó a los que se dicen ser apóstoles y los halló mentirosos, y el Señor aprueba eso. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentado a nuestros niños, a nuestra familia frente a una pantalla y ponemos un video en YouTube y la persona de adelante nos vomita todo lo que está en su corazón, todo lo que está en su mente, y nosotros decimos, me gusta lo que está diciendo este hermano, es tan espiritual, pero no validamos con las Escrituras? Y comenzamos a creer doctrinas de demonios, como el mesianismo, que Pablo batalló con eso hasta el cansancio, fue apiedrado por muchos mesiánicos, fue perseguido por los de la circuncisión, y nosotros ahora, mira, no, es que él debe saber más, porque cuando habla, dice Shalom Alejem, al principio. No, y él dice los nombres de Dios en hebreo. Y él no dice Jesús, porque Jesús es una traducción del nombre. Nosotros le decimos Yeshua y Mashiach. Debe tener razón. ¿Y cuándo validamos en las Escrituras que lo que está diciendo ese hombre es verdad o no, hermanos? ¿Cómo vamos a sentar a nuestros hijos? Es como una vez a mí un primo mío me preguntó lo siguiente. Me dijo, oye David, ¿y cómo tú sabes que todo lo que crees es verdad? Y yo dije, buena pregunta. Muy buena pregunta. Entonces él me empezó a decir, sí, porque hay muchos pastores y hay muchos hombres que dicen que tienen la verdad. Entonces, ¿cómo yo puedo saber la verdad? Y yo le dije, muy buena pregunta, querido primo. Te voy a explicar lo siguiente. Tú cuando fuiste al colegio tenías matemáticas, ¿cierto? Sí, me dijo. ¿Cómo tú sabías que las matemáticas que te estaba enseñando el profesor eran verdaderas y no eran falsas? ¿Por qué tú sabías que 1 más 1 y lo que él decía que era 2 era verdad y no te estaba diciendo una mentira y que realmente 1 más 2 es 3? Perdón, 1 más 1 es 3. Entonces él me dijo, bueno, porque está el estudio, o sea, está la práctica. O sea, si yo tomo 1 y 1 es 2. O sea, hay una evidencia práctica de lo que se está diciendo. Yo le dije otra pregunta. ¿A ti te enseñaron inglés en el colegio? Sí, me dijo. Y yo le dije, ¿y cómo tú sabías que las palabras que él te estaba diciendo que significaban eran realmente lo que significaban? Que por ejemplo Windows era ventana, que door es puerta, close es cerrar, open es abrir. ¿Cómo tú sabes eso si estás estudiando frente a un profesor? No, es que él, obviamente yo estoy pagando una institución, la institución se asegura de que ese hombre que me está enseñando sea una persona que está hablando la verdad. Y yo le dije, exactamente, así es como nosotros debemos validar a los que dicen que son predicadores de la verdad
y que hablen la verdad. Primer punto, por la práctica, por el testimonio, o como dijo el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. Punto 1. Y punto 2, porque estén dentro del contexto bíblico de lo que hablan las Escrituras. Si tú no sabes acerca de las Escrituras, te recomiendo que leas las Escrituras. Al leer las Escrituras, el mismo Dios se ha comprometido a abrir los ojos de tu entendimiento para que tú puedas ver la verdad. Y tú puedas tener dentro de ti el Espíritu Santo que te va a dar ayuda, provisión, para que en el minuto en que se presente un hombre frente a ti hablando una mentira, él te va a manifestar lo que él opina acerca de ese hombre. Entonces él me dijo, pero que todo eso es tan místico, es tan, no sé, pues me dijo. Yo le dije, místico. Místico es que tú estés escuchando mantras y estés arrodillado poniendo tu mente en blanco. Eso no sirve para nada. ¿De qué te sirve eso? Yo creo en lo que dicen las Escrituras, querido primo, le dije. En que el Señor prometió que si nosotros nos acercamos a Él de todo corazón, buscándole sedientos de su palabra, Él iba a abrir los ojos de nuestro entendimiento. Y que Él iba a proveer luz a los que estaban en tinieblas. Y que Él, al que le busca, Él le sale al encuentro. Al que le golpea su puerta, Él abre. Al que ora, buscando su voluntad, Dios es bueno. Y no le da un escorpión al que pide un huevo. No le da una serpiente al que pide pescado. No le da piedras al que pide pan. ¿Cuál es el problema entonces de la iglesia en el siglo XX, siglo XXI? Que la iglesia no pide pan. La iglesia no golpea. La iglesia no busca. La iglesia no conoce y la iglesia no entiende a Dios. Hermanos queridos, estamos en un tiempo peligroso. Muchos se han levantado diciendo, he aquí, este es el Cristo. Como lo dijo el Señor. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Usted dejaría que su hijo estuviera 5, 6, 10 años en un colegio donde el profesor de inglés le está hablando puros disparates, burlándose de su hijo, y aparte usted va y le paga? Aquí está mi ofrenda mensual, pastor de inglés. Y el pastor, no, mira, sabéis que la palabra open significa negro. Entonces su hijo, cuando va a hablar inglés frente a otras personas que hablan inglés, puros disparates y quedan vergüenza. Chuta, nos estafaron. ¿Y por qué lo estafaron, hermano? ¿Por qué lo estafaron? Principalmente porque usted dejó y no validó que lo que están predicando, que lo que le están enseñando a sus hijos es una realidad. Aún este propio compartir debe ser validado, debe ser estudiado y debe ser puesto en juicio por sus ojos y no porque el hermano me cae bien. Hermano, prefiero que le caiga mal, pero salvar su alma de la condenación. Prefiero que me aborrezcan antes de caer bien, pero llevarlos a la condenación. Prefiero que digan, ay, viene el hermano David, no le digan nada porque se enoja. Prefiero ser así, pero predicar la verdad, hermanos. Y espero que cuando usted comparta con su familia, prefiera que su familia lo tilde un poco de exagerado, pero que no se pierdan en la condenación eterna. Que no se pierdan en el Seol, hermanos. Que no se pierdan de tener un caminar con frutos del Espíritu, vivencias espirituales. Que Dios esté caminando con nosotros, hermanos. Antes de vivir una vida vana, llena de cosas, no, que Dios esto, pucha, ¿y dónde está Dios? Me pasa una enfermedad, ¿y dónde está Dios? Y puras dudas que también manifiestan incredulidad y manifiestan idolatría. Es que yo pensaba que Dios me tenía que por obligación bendecir, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué estoy sin pega, sin empleo? ¿Y por qué me pasa esto? Puras dudas, hermano. Pura quejumbre.
Tal cual el pueblo de Israel en el desierto, pura queja, pura murmuración. Es que si el hermano hubiera orado con fe, yo estaría sano. Puras cosas, hermanos, que no son solamente por desconocer la obra de Cristo, desconocer lo que Dios te ha dado, de conocer por qué Jesucristo tuvo que padecer. En la cruz, hermanos, el Dios vivo, omnipotente, omnisciente, omnipresente, se encarnó en un cuerpo de debilidad, haciéndose esclavo, pagando en la cruz, queriendo ofrecerte su cariño, su amor, una relación eterna con Él, una relación del Dios que creó todas las cosas y que tú digas, no, Dios no me ama, no, porque yo quería que me dieran las vacaciones en enero y me la dieron en febrero, pues hermano. No, Dios no me ama tanto, y poniendo en duda el amor de Dios que le costó clavos, le costó sudor en gotas de sangre, le costó lágrimas, sufrimiento. No, Dios tal vez no me ama. Y poniendo en duda el amor de Dios, ¿por qué? Porque me tropecé y me caí. Por yo no ver. No, Dios no me ama. No, es que ¿cómo Dios va a permitir esto en mí? Poniendo todo el amor de Dios, todo el testimonio de Dios que Dios ha dejado, porque a mí me pasan cosas malas de repente. Y no veo toda la bendición de Dios. Y a veces ni siquiera nos arrepentimos de eso, hermano. De repente nuestro carácter y nuestro corazón engañoso sale y comienza a hablar barbaridad en contra de Dios, el testimonio de Dios por el suelo, y después yo digo, bueno, ya pasó ya. Ahora Dios bendíceme, ya ahora me entendí, pero no hay arrepentimiento, no hay restitución, andamos como queremos, tratamos a nuestras esposas como queremos, como nos place, nuestras esposas tratan a los esposos como les tinca, y no validamos nada en las Escrituras. Entonces la Biblia pasa a ser un libro con menos peso que el papelucho, hermanos. Porque cuando el papelucho le dicen a su hijo, oiga, tiene que leer el papelucho, ya tenéis que leer el papelucho, y ahí, lee, porque el profesor de lenguaje te dijo que leyeras el papelucho. Pero el Señor mismo que nos está diciendo, búscame, créeme, yo quiero, pero ustedes no quieren, como el Señor dijo. Israel, Israel, tú que matas a los profetas. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta los polluelos? Pero vosotros no quisisteis. Porque estaban en idolatría, adorándose hacia sí mismos y adorando a un Dios falso. Sacrificando cosas a un Dios falso, hermanos. Y el Señor en este tiempo está en la misma situación, con el mismo pueblo, que se dice creyente, haciendo obras que el Señor no ha llamado a hacer y gastando su fuerza y su tiempo en cosas paganas, que el Señor no llamó a celebrar, y el Señor no está interesado en que nosotros sepamos nada acerca de ese asunto. No, pero nosotros no investigamos vamos a contradecir al hermano y buscamos, rebuscamos, y algunos incluso van a la historia pagana para poder tener bases, para poder refutar argumentos. No, es que celebrar el 18 de septiembre, pues hermano, ¿cómo no vamos a ser patriotas? Al Señor no le interesa el 18 de septiembre, hermano. Al Señor no le interesa ninguna de estas fiestas de este mundo. Está harto, está cansado, está aburrido, hermanos, de que el pueblo de Dios se centre en fiestas y en adoctrinamiento de este mundo y no se centre en las Escrituras, y que los padres les pese más el papelucho, por decir algún libro, que las propias Escrituras, y obligan a sus hijos a leer libros que están escritos por personas que son impías, porque el colegio lo manda, a instruir a sus hijos en la verdad, para que cuando venga el delincuente que tiene por compañero su hijo y le ofrezca la inmundicia de este mundo, su hijo pueda tener fortaleza y decir, te reprendo en el nombre del Señor Jesús, vete de aquí. No me interesa tus caminos, no me interesan tus manos, no me interesa la droga, no me interesa. Pero para que él pueda decir eso tiene que tener bases fundamentadas en las Escrituras, que su corazón pueda entenderlas y su mente pueda llevarlas a un ejercicio de obras
que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que cuando vengan los compañeros de trabajo y le digan, oye, ¿no queréis participar en esto? Tú digas, no. ¡Ay, que soy canuto! Me importa un pepino lo que sea, lo que tú pienses. A mí me importa lo que Dios piensa de mí. Porque a ti te voy a ver hoy día y mañana ya nunca más. Una de las cosas que yo le digo a los jóvenes, no importa lo que sus compañeros digan, jóvenes. Cuando salgan de cuarto medio no lo van a ver nunca más en sus vidas. No, es que él es mi amigo, el joven. No son tus amigos son los que te llevan a Cristo. Tus amigos son los que te fundamentan, los que te edifican, los que quieren el bien para tu vida. Tus amigos son la familia de Dios. Y todos aquellos que te llevan a la entretención, a la vanidad, a la pornografía, a las vivencias que son fuera de las órdenes de Dios, son hombres impíos, usados por Satanás para hacerte caer y destruir tu alma, joven, jovencita. No es que mi amiga quiere que yo me vista así para Halloween. Y uno ahí, pucha, es que tengo ganas de celebrar Halloween. Es que mi corazón me llama a eso. Y tengo que hacerlo porque lo amo. Y no pedimos a Dios que quite el amor vano de nuestro corazón para que entre el amor, por ejemplo, por la comunión de la iglesia. No es que está de cumpleaños mi amigo, entonces yo no puedo faltarle a mi amigo porque ha sido mi amigo. ¿Y qué edad tiene tu amigo? 5 años. Y cambiamos las reuniones del Señor, hermanos, del Señor. Las reuniones de Cristo, aquel que dio su vida por ti, por alguien que es un impío que no tiene idea de nada. Y más encima con la hipocresía. No, es que le voy a compartir de Cristo. Mentira, hermano. Dejemos la hipocresía de lado. Estamos hartos de la hipocresía, hermanos. Hartos de que las personas cambien el nombre de Dios por hombres impíos, hermanos. En sus celebraciones que hay que ir a aplaudirle cuando están cumpliendo años, cuando esas vidas están dedicadas a la inmundicia, hermanos. Y aquel Dios de paz que quiere bendecirte. Sí, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperar tu vida, Dios quiere prosperarte económicamente. Eso es bíblico. No cayendo en la prosperidad vana que dicen los hombres. Pero Dios nos ha prometido guardarnos con sustento y abrigo. A ese Dios no quiero, no. Si Dios no se enoja, si Dios es amor, tranquilo. Pero ¿para qué se enoja tanto, hermano? ¿Sabe por qué nos molestamos los que predicamos, hermanos? Porque Dios clama por medio nuestro con palabras, con lloro y con súplicas, para que el pueblo de Dios se levante en conocerle y entenderle. Y nada más, hermano, el Señor no pide nada más. Porque al momento de conocerle, nuestro corazón es cambiado, es purificado, como decía el hermano Israel, dando testimonio de las Escrituras. Una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. Los atributos de una iglesia gloriosa: santa, sin mancha y sin arruga. Es la explicación de ser glorioso. Para terminar, queridos hermanos, una explicación del capítulo 17 de Éxodo. Ustedes saben que habían 2 hombres levantando las manos de Moisés para que Amalek no prevaleciera sobre Israel, que estaba siendo atacado cuando estaba en debilidad. Y miren, hermanos, algo. Fue Aarón y Hur. Aarón representa el ministerio, el sacerdocio, representa la comunión con Dios, representa el estar cercano a Dios. Esa era una de las manos de Moisés, sostenida por el servicio, por el ministerio a Dios. No por el ministerio de los hermanos, no, por el ministerio de Dios. ¿Ya? El sacerdocio de Dios. Y en la otra mano estaba Hur. ¿Sabe lo que significa Hur? Lino blanco. Y nosotros vemos en las Escrituras que el lino fino y blanco resplandeciente son las obras justas, es decir, por el testimonio. Hermanos, la comunión y el testimonio van a ser lo que va a ayudarle a usted a prevalecer cuando vengan los ataques del enemigo. Comunión y testimonio. Que el Señor levante las manos de los hermanos que han tenido sus manos caídas, hermanos queridos. Vamos a orar al Señor pidiéndole su ayuda. Sé que, hermanos, que esta palabra puede sonar fuerte, puede sonar un poco, como dicen algunos, legalista, pero solamente hemos leído las Escrituras. Solamente hemos leído las Escrituras.
Y si esta palabra le parece legalista, entonces las Escrituras deben ser legalistas, porque solamente hemos leído las Escrituras. Buen Dios y Padre Celestial, nos humillamos delante de ti porque tú eres Dios. Y no necesitaríamos nada más, Señor, para humillarnos constantemente delante de ti, porque tú eres Dios, Señor. Y nosotros somos hombres. Hombres que pueden morir mañana, pero tú no mueres nunca, porque tú eres la vida. Señor, danos tu vida, Señor, para no morir mañana, para poder tener vida en nosotros mismos, Señor, dada por ti, vivificados por ti, para que la vida tuya fluya en nosotros. Señor, me arrepiento delante de los hermanos por toda obra idolátrica, Señor, que he hecho o que hayamos hecho, Señor, frente a ti, frente a tus ojos santos de fuego, y que no te ha agradado cuando hemos cambiado tu nombre por el nombre de otro, cuando hemos batido palmas frente a otros, cuando tú mereces todas nuestras palmas y toda nuestra adoración. Señor, perdona a tu pueblo. Confiamos en aquella palabra que dice: si se humillase mi pueblo por el cual mi nombre es invocado. Invoquemos el nombre del Señor Jesús, hermanos. Señor Jesús, te invocamos. Perdona nuestras ofensas. Perdónanos, Señor, para volvernos a ti. Y no estar, Señor, deslumbrado por las luces de este mundo, sino que la única luz que deslumbre nuestros ojos sea la luz tuya que va delante de nosotros en este tiempo de oscuridad, Señor. Padre, acércanos a ti nuevamente, como al principio, a las Escrituras, a la lectura de la palabra, a la oración, al ayuno, Señor, a la búsqueda intensa de tu nombre y de tu rostro, Señor. Y aunque los hombres nos tengan por fanáticos, por enfermos, por estúpidos, Señor, que no nos duele en nuestro corazón lo que un impío perdido piense de nosotros, sino que nos duela cuando vemos el desagrado tuyo frente a nosotros por medio de nuestras conciencias, Señor. Que allí temamos, que no temamos al hombre, que te temamos a ti, Dios eterno. Padre, bendice a mis hermanos. Libéralos, Señor, de este mundo, de sus atracciones. Libera a mis hermanitos, Señor, de toda ilusión de este mundo, Padre, a mis hermanitas. Libéralos, Señor, te rogamos. Guárdalos en tu paz. Guárdalos de sus amigos y de sus amistades falsas, vanas, satánicas, Señor. Pone al lado de ellos hombres y jóvenes que te amen a ti por sobre todas las cosas y que los guíen a tu verdad, Señor. Padre, oramos por tu iglesia en este tiempo, para que sea guardada del enemigo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos. Amén.